Yo no sé ustedes, pero a veces el cine y la literatura incuestionablemente están ligados, un arte y otro. Pero en cuanto a lo que es el terror como tal, a veces resulta como que mucho mejor leer un libro que ver una película de terror. Y eso realmente me lleva a pensar que cómo es posible que muchos guionistas y cineastas no hayan llevado al cine excelentes historias que han sido relatadas por autores reconocidos y algunos no tan conocidos, pero que no dejan de ser historias realmente interesantes para llevarlas a la gran pantalla. Y bien, comenzamos esta lista con el quinto lugar, que se lo daría a un escritor que hace poco conocí. Su nombre es Patrick Graham y es El Evangelio del Mal, que está por acá. Esta historia realmente es excelente para ser llevada al cine. La manera como está relatada es espectacular. Trata sobre una monja que durante el siglo XIV es condenada a muerte por ser una de las poseedoras de uno de los libros malditos de la historia. Una historia oscura que se relata en esas páginas y que ella intenta huir de sus perseguidores porque ella sabe la verdad y cosas que podrían poner en entredicho la historia no solo del catolicismo sino del cristianismo en general. Resulta que durante esa osadía ella se hace emparedar. Se empareda en un monasterio y muere, por supuesto, por inanición, y con ella se queda el libro en sus manos. Años después, muchos años después, en la actualidad, un grupo del FBI está buscando la pista de un asesino serial que guarda relación con ese libro en particular. Pues se trata de nada más y nada menos que del mismo diablo, que se hace ver como una figura oscura, andrajosa, bastante perturbadora, con una túnica negra, todo sucio, pero que está tras la pista de este libro y que no se detendrá hasta tenerlo. Y pues una de las agentes del FBI está tras la pista de ello, y entonces se da la lucha y la carrera entre quién tendrá ese libro antes de que suceda lo que se pretende hacer con ese libro, que es exponerlo a la luz pública durante la escogencia del nuevo papa, que ha muerto en ese interín, fue asesinado, y en ese momento pues se pretende estas gentes que son enviados del mismo diablo hacerse con el documento y mostrarlo durante esa reunión. Díganme si eso no es suficiente historia como para ser llevada al cine y que de verdad sería muy, pero que muy interesante. Bien, el otro libro o la otra historia que les voy a contar es de uno de los escritores contemporáneos del horror y del terror, que realmente se han hecho bastantes libros, bastantes adaptaciones. Sí, señores, me estoy refiriendo a Stephen King, y es La Larga Marcha. Esta es una novela que puede ser fácilmente llevada al cine y no se ha llevado, y las razones es porque Frank Darabont, el mismo que hizo La Milla Verde, adaptó La Milla Verde, adaptó La Niebla, adaptó Cadena Perpetua, es quien tiene los derechos de autor de esta maravillosa historia que narra. Es una novela distópica que narra la, vamos a decir, carrera, aunque no es una carrera, es más bien una caminata entre 10 competidores o candidatos, y cuyo fin tendrá solo el que llegue al final sin haberse agotado las energías para caminar durante horas, días, incluso semanas. ¿Y qué sucede con aquellos que no pueden llegar a la meta? Pues terminarán siendo asesinados por un grupo de militares que estarán detrás de ellos durante todo el recorrido, encargándose de asesinarlos con un disparo.
Esta historia es bastante macabra, perturbadora, y la verdad es que no veo el día en que Frank, por favor, haga esta adaptación cinematográfica, que entiendo lo hará y espero que así sea, porque de verdad es una historia muy, pero que muy atractiva para ser llevada al cine. Aquí vamos con otro libro que leí hace bastante tiempo. Se trata del libro de La Cámara Oscura de Peter Straub. Es una novela que realmente yo no sé por qué no la han adaptado al cine. Probablemente estas adaptaciones no se dan ya sea porque los mismos autores no ceden esos derechos de autor para que sean sus novelas llevadas al cine, o porque nadie les ha hecho caso, o no han querido hacerlo, o por desconocimiento, o qué sé yo qué rayos, pero la verdad es que son historias bastante buenas. En este caso, La Cámara Oscura de Peter Straub narra la historia de un tipo que es escritor, recibe emails de personas bastante allegadas a él, se entiende, y que esos emails son bastante extraños por su contenido y por sus remitentes. Y eso no es todo. También durante ese interín, ese tiempo, él está en promoción de su último libro de título Perdidos, y en ese momento comienza a ver a su hermana. Por supuesto, los emails y la aparición de su hermana menor tienen algo bastante perturbador, pues resulta que tanto los remitentes de esos correos electrónicos y la presencia de su hermana son algo bastante extraños, dado que son personas que han fallecido, han muerto. Y por si eso fuera poco, la persona que está detrás de la promoción de ese nuevo libro que ha publicado ese escritor se parece mucho a un personaje del cual él mismo está escribiendo una novela. Y ese personaje lo lleva a desafiar de algún modo esa línea que va entre la realidad y la ficción. Por momentos el lector se pierde en una vorágine entre realidad y ficción, en el que no se sabe diferenciar qué es lo que está sucediendo realmente y qué es la parte novelada que está detrás de ello. Realmente es una historia muy cautivadora, fantástica, muy interesante, que para ser llevada al cine realmente lo que hace falta son ganas, porque la historia es mucho más que bien. En este punto del video voy a mostrarles una historia que a mí la verdad desde el primer inicio me encantó. Es una historia de un escritor español, su nombre es Manel Loureiro, El último pasajero. Una novela que yo cuando lo empecé a leer, dije, bueno, esto es una historia más de fantasmas, pero nada que ver. Una historia muy bien relatada. Tiene muchas reminiscencias con Stephen King en cuanto al estilo de escritura, pero eso no le resta importancia, puesto que la prosa de Manel es bastante clara, concisa y muy, en ciertos aspectos, poética. Lo que le da una sensación al lector de estar leyendo una novela bien escrita, bien construida, personajes bien identificados, y que la verdad yo recomiendo a todos leer. La historia va de nazis, de fantasmas, de barcos abandonados. Resulta que hubo un barco nazi que se encontró a la deriva en pleno mar durante una tempestad, un banco de niebla, en un momento determinado de la historia, y es recuperado por unos marineros. Y resulta que lo extraño y particular de esto es que ese barco pertenecía a las fuerzas nazis, y estamos hablando que fue encontrado en la actualidad, lo cual es bastante extraño y sospechoso, a la vez que es un barco en el que todo se conservaba de una manera bastante original, como si la fiesta que se estuviese celebrando en ese momento dentro del barco y lo que estuviese sucediendo en ese momento acabaran de suceder cuando consiguieron el barco y no 40 o 50 años atrás. Por supuesto, estamos hablando de viajes en el tiempo, y eso, la verdad, que viajes en el tiempo, más historias fantasmales, más nazis, hacen de esta novela una maravilla, de verdad, que yo les recomiendo a todos leer. No voy a decir nada más porque sería spoilearles la historia, y tampoco es la idea. La idea es que ustedes vean
cómo estas historias son tan originales que, insisto, me resulta difícil que cineastas no hayan sido lo suficientemente asertivos para poder llevar estas historias al cine. Y finalmente nos vamos alejando de lo que son las novelas. Me voy a centrar en esta vez en un relato bastante corto de unas 5 páginas, ubicadas en este libro, este maravilloso libro que recopiló Javier Marías, un escritor español, Cuentos Únicos. Que a propósito, el cuento al que hago referencia lo tradujo el mismo Javier Marías, y en el que yo de verdad hago un paréntesis, recomiendo muchísimo este libro para los amantes del género fantástico, de los fantasmas, del terror. Es una de las antologías del cuento fantasmal más interesantes que he visto en los últimos tiempos. De verdad que Javier Marías se la comió, aparte que escogió cuentos que fueron de algún modo escritos por autores que por lo general no se dedicaban a la escritura en prosa solamente, también eran poetas o eran políticos, como en el caso de Winston Churchill, que aparece aquí con un cuento de fantasmas. Imagínense ustedes, el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, escribiendo un relato sobre fantasmas. ¿Verdad que es súper emocionante? Pues yo se lo recomiendo. El cuento que les traigo a colación aquí, y al que de verdad que ojalá a alguien se le ocurriera hacer, si no un largometraje, un cortometraje o un mediometraje con esta historia, que se titula La canción de Lord Rendell, escrito por James Denham. De verdad que es una historia bastante cautivadora e inquietante, de hecho. Se las voy a resumir brevemente porque es un cuento, es preferible que ustedes lo busquen y lo lean, pero bueno, va de un tipo que regresa de la guerra, de las torturas, de las bombas, de los disparos, de todo ese mundo bélico, y se encuentra con que ha vuelto nuevamente a casa y las cosas no han sido del todo muy buenas con su llegada. Resulta que detrás de él y la forma en cómo este escritor ha llevado la historia, pues se halla detrás de esto una oscura realidad que yo hasta allí se las dejo. Si quieren saber cuál es esa oscura realidad, pues lean La canción de Lord Rendell. De verdad que no les va a dejar indiferentes. Y bien, ya con esto dejo este top o esta lista de 5 historias que pueden ser llevadas al cine, y espero que les haya gustado. Así que si es así, dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. Me hace mucha ilusión cada vez que consigo que hay más personas siguiéndome. Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.